Hola, Evangeline. Tope Borrego. Hola, ya. Buenas noches a todas y a todos. Estamos probando. Está cargando. Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Espero que estén todas y todos muy bien. Gracias por acompañarnos un día más en Charlas de Café. Y bueno, pues primero agradecer mucho. Hoy tuvimos una rica zumba. Creo que los traigo al revés otra vez. Vamos a ver. A ver. Hola, hola. No, sí estaba bien. Perdón. Ok, ahora sí. Bueno, vamos a dar inicio a esta charla después de tomar una rica clase de Zumba. Gracias, maestra Ana María Collado, que nos vemos todos los jueves, martes y domingos en el bailongo, en la rica Zumba, que nos ayuda mucho en este momento de estrés y de contingencia, nos ayuda a pasar un buen día, un buen rato. Y bueno, vamos a empezar con la plática del día de hoy, la charla del día de hoy, que tiene que ver o viene del tema minusvalía emocional. ¿Qué es este tema? ¿De qué va? ¿De qué viene este tema? Y bueno, este tema hoy en particular vamos a hablar de crianza. Es un tema que está 100% dedicado a todas aquellas personas que tienen hijas e hijos. ¿Y por qué? Porque bueno, la minusvalía emocional nace o se hace, tiene que ver con un contexto que vamos a platicar hoy bien claro y bien preciso. Vamos a hablar sobre los estilos de crianza dentro del sistema sobreprotector. ¡Ay! Y sí, porque vamos a hablar algo que se llama hiperparentalidad. ¿Qué? Hiperparentalidad. Y la hiperparentalidad es la excesiva ocupación, preocupación por llevar a nuestra hija, a nuestro hijo al éxito. ¿Sí? Hace alrededor de, bueno, en 1969, para ser exactos, se acuñó este nuevo sistema en Estados Unidos de Norteamérica. Nace esta nueva ola tremenda, terrible, de hiperpadres e hipermadres. Y bueno, pues hay una mujer que lo comercializa, es que ven que hay mujeres muy listas, ¿no? Hay personas muy listas. Y entonces, bueno, tenía yo unas notitas, gracias. Eva Miller acuña o comercializa este tema y yo por ahí les voy a recomendar un libro que se llama Hiperparentalidad, justo de Eva Miller, y algunos otros, Descubriendo a Matías, este es para que lo lean con sus hijas e hijos. Y bueno, ahí ya ven que al ratito en el Facebook colgamos y en el Instagram también colgamos los libros que voy a recomendar el día de hoy. Y bueno, entrando al tema de la minusvalía emocional es un síntoma. Es un síntoma de que nuestras hijas e hijos están sufriendo una enfermedad emocional llamada hiperparentalidad. Y es que esta terminología como tal no existe, no hay referentes teóricos, o sea que lo podemos patentar, ahí si alguien quiere y le interesa, nos ponemos a sus órdenes, porque no existe como tal una término o un autor o una teoría que hable de la minusvalía emocional, pero es conocidísima. ¿Y cómo se nace o se hace una persona con minusvalía emocional? No nace, evidentemente, nadie nace minusválido de las emociones. Hablamos de una discapacidad emocional donde no hay forma de explicar o de expresar los sentimientos de manera asertiva. ¿Y esto por qué se da? Bueno, hablábamos de la hiperparentalidad que se acuña en Estados Unidos, o nace este fenómeno terrible por la competitividad. Empezamos a competir como madres y padres para hacer eso,
super padres y super madres, ¿no? Y creyendo que alcanzar el éxito para nuestras hijas e hijos, o sea, poner un plano, y ahorita voy a describir diferentes características de la hiperparentalidad o perfiles de la hiperparentalidad. Entonces, estamos posicionadas y posicionados en construir un futuro exitoso para nuestras hijas e hijos. Y nos sumimos en esta carrera competitiva ¿con quién? Con otros padres y madres, claro, con otras personas en crianza, donde es que no puede ser. Su hijo ya va al francés y tiene 1 año y el mío apenas si puede caminar. Y entonces empezamos esta competencia terrible que, insisto, la heredamos. Y entonces la señorita Miller, Eva Miller, pues lo explica maravillosamente en su libro. Ella es una española, es una psicoterapeuta que entonces hace este estudio maravilloso durante años y bueno, saca esta obra literaria muy buena, muy recomendable, pero también es cierto que es muy gachupina y entonces no tiene como este contexto mexicano. Y lo que yo voy a pretender hoy es bajar ese tema a la mexicana, ¿no? Ya saben cómo es uno, de Chairo, de Rasta, ¿no? Entonces hay que bajar este tema a la mexicana. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, la hiperparentalidad es una necesidad personal de las madres y los padres de llevar a nuestras hijas e hijos al éxito. ¿Qué quiero decir? Mantenerlos o que no sufran o que más bien encasillarlos o meterlos a algo que le llamamos el status quo. O sea, lo aceptado socialmente como éxito. La hiperparentalidad se caracteriza por priorizar los deseos contra las necesidades. ¿Cómo va esto? Estoy más enfocada y enfocado a satisfacer los deseos de mi hija, mi hijo, que sus necesidades. Y por sus necesidades vamos a hablar de autonomía, vamos a hablar de juego, vamos a hablar de tolerancia a la frustración, de tiempos de descanso, ¿no? Porque, ojo, acuérdense, vamos en el camino que hemos discapacitado, hemos provocado minusvalía, y si tú te encuentras en este momento identificada como adulta o como adulto, que fuiste criado de esta manera, bueno, pues qué bueno para que frenes esa conducta que te está haciendo reproducir en tu hija o tu hijo. Y si no, entonces qué bueno para que identifiques que es una condición que está permeando de manera social. Socialmente te están empujando a un status quo. ¿Quién te empuja? El programa de televisión, la sociedad escolar, ¿no? Del consumo, porque entonces ahora todos vamos a tener clases extraescolares, ¿verdad? Y todos vamos a meter más clases extraescolares. Y entonces se mete el amigo y tu hijo ya quiere, y entonces teníamos ahí la falsa creencia, e insisto, esto es teórico, no hay supuestos, no es cuestión de fe, no es que lo creamos o no. Hay una realidad y quiero citar al informe el informe de UNICEF 2017, donde estamos hablando que es la generación más deprimida. Niñas y niños con más nivel de estrés. Les recomiendo se echen un clavadito si les interesa. Informe UNICEF 2017, informe anual, condiciones de niñas y los niños en México. Y entonces, bueno, gracias, mi amor. Entonces, lo que nos habla esto es que la hiperparentalidad está arrasando de manera globalizada y México no iba a ser la excepción. Desafortunadamente, vemos el estereotipo o el prototipo de niña o niño exitoso cuando aparentemente sabe mucho académicamente hablando o tiene muchas habilidades extraescolares como natación, como Kumon,
como inglés, francés, alemán, va a clases de tap, de jazz, de canto, es decir, tiene una agenda muy sofisticada. Y eso nos provoca mucho orgullo. Y si estás posicionada ahí y te estás cuestionando, híjole, creo que si yo lo siento, entonces padeces hiperparentalidad. ¿Por qué? Porque una característica de los hiperpadres e hipermadres es que se sienten orgullosos. Tienen un deseo que no pueden contener de decir todo lo que hacen sus hijas e hijos. Y lo dicen con un afán de sufrir, así. No, bueno, es que olvídate, cansadísima soy. De la natación al ballet, del ballet al canto y luego a la casa a hacer la tarea. Ya tú sabrás, venimos agotadas. ¿Verdad que sí? Nadie nos preguntó, pero ahí estamos diciendo nuestro pesar del día. Porque hay hiper. Y entonces la mamá que lo escucha dice, no me voy a quedar atrás. No, ¿no? Hija, hijo, ven, ya ves, estás de flojo, nada más estás de huevón, de huevona, a ver, ¿qué te vas a meter? O sea, te estás quedando atrás. ¿No te das cuenta que el mundo te va a rebasar? Todos se están preparando y tú aquí. ¿Y qué crees? ¿No? Cuando le preguntas, ¿y cuántos años tienen? 6, ¿no? 7. Entonces, bueno, la UNICEF no se equivoca en decir que es la generación de niñas y niños. También es otra estadística impresionante, la busqué exprofesa, miedosos. Habla de los niños que estamos en una generación, niñas, niños y adolescentes con más miedos. También este informe nos revela que estamos hablando de niñas y niños con más complicaciones en depresión, o sea, más complicaciones emocionales, estrés, depresión, y es un informe de México. Es preocupante ver cómo ha avanzado esta conducta de hiperparentalidad que ya rebasó la sobreprotección. Antes hablábamos de estilos de crianza y decíamos, ¡ay, la sobreprotección! ¡Ay, los padres autoritarios, sobreprotectores, negligentes! ¿No? Teníamos como estas plataformas ya muy seguras, ya muy identificadas. Y ¡pum! Viene la hiperparentalidad. Que la hiperparentalidad también enferma a la madre o al padre, porque es muy estresante ser superpadre o ser supermadre. Muy estresante. El padre y la madre permanentemente tienen angustia, miedo, ansiedad de equivocarse o de no estar haciendo lo correcto y asumir que su hija o su hijo desde neonato será un fracasado o una fracasada porque no podrá o no puede pagarle una educación privada. Y ahí tenemos o no puede pagarle todas esas actividades extraescolares que está haciendo el vecino, la vecina, el primo, la prima, y que además, bueno, pues como les digo, la hiperparentalidad tiene una característica de competencia. Entonces, entre adultas y adultos empezamos a manejar esta sobre agenda que tenían las niñas y los niños y adolescentes en algunas ocasiones, y entonces justo competimos, ¿no? Y el tuyo ya sabe inglés, el mío va en pre-first, ¿no? Y entonces aquel dice, no, 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 no. Y entonces sufre y hay angustia. Y quizás las posiciones económicas no te permiten alcanzar ese estatus, pero piensas que el futuro de tu hija o tu hijo se está viendo amenazado porque no puedes lograr o no puedes competir en este proceso terrible de consumo y de sobreagenda que está acabando no solo con tu hija y tu hijo o con el hijo y la hija, está acabando contigo. Te está generando una ansiedad, un miedo cada que pisas, cada que das un paso, cada que retrocedes. Y entonces los consultorios, y te digo porque mis colegas, amigas mías que quiero mucho de la Asociación Civil a Aprender, están así de consultas por temas como estos. Sobre todo, bueno, porque nosotros atendemos sobredotación intelectual, entonces ya verás tú que si en la cuestión regular es un conflicto, en la cuestión sobredotada es un tema terrible, ¿no? Mi hijo ya se sabe esta
de la química, ¿cómo se llama la tabla periódica? Gracias. Y ¿no? En inglés, en alemán y en francés. ¿Cuántos años tienes? 7, acan. Y entonces la madre del otro sobredotado, bueno, pues ahí se van y se empiezan los jaleos. No, bueno, es un temononón y un estrés terrible. Entonces, vamos a iniciar con los perfiles que me he permitido hoy construir para ustedes o adaptar a la mexicana. Si necesitan o si preguntan, por favor, ustedes aviéntenme que aquí está producción atenta a sus preguntas y a sus comentarios, porque es importante que también interactuemos y tengamos esta bonita pues convivencia de charla de café, ¿verdad? Y vamos a aprovechar para echarnos un chupirul. Provecho, salucita, todas y todos. No, bueno, pues hoy a Julio Gama le voy a volver a pedir regalo. Ah, no, hoy es otra escuela, gracias. Muchas gracias, por el cafecito, que sabroso, gracias. Y bueno, la hiperparentalidad, entonces, insisto, te provoca mucho estrés, mucha angustia y mucho miedo, pero según reportes de la UNICEF, está provocando que nuestros niños y niñas, y hablo de los nuestros porque son de todas y todos, son de nuestro país, sean los menos adaptados a las adversidades. Son miedosos y miedosas. Estas son las características del hiperniño, le vamos a decir, o del niño minusválido emocional. Ah, ya agarraron la cuadratura, o sea, ya vieron por qué se llama así el tema, porque esta es la discapacidad con la que se hace a los hijos y a las hijas. Entonces, miedo, estrés, por supuesto que hay mucho estrés. Hay una falta impresionante de autorregulación y autocontrol. ¿Qué quiero decir con esto? Si durante un periodo largo de mi vida me sometes a una agenda excesiva, no permites que yo desarrolle habilidades como la autonomía fundamental. Si yo llego a la edad de 9 años y no me dejas bañarme sola o solo, lo que me estás diciendo es que soy un minusválido, un discapacitado o discapacitada, que no tengo la capacidad de hacer lo mínimo, que es bañarme sola o bañarme solo. Imagínate el mensaje que me estás enviando. Pues claro, si no soy capaz de bañarme, mucho menos de enfrentarme a la matemática, al español, a la geometría, a la geografía, ¿qué me vas a decir de un examen de ingreso a la secundaria, a la preparatoria o a la universidad? La minusvalía es una discapacidad que generamos, que hacemos, que propinamos a nuestras hijas e hijos en esta hiperparentalidad competitiva, ¿no? Entonces, ahora bien, tengo 10 y no me abrocho las agujetas y mejor me compras de estas ¿no? De microporo, de pegote, para evitarme el conflicto, para evitarme la molestia, ¿no? Los mensajes que se mandan son terribles. Esta excesiva supervisión a las tareas. ¿Cuántas mamás y papás rompen o destruyen la tarea de sus hijas e hijos y las hacen ellas y las hacen ellos? El mensaje no es yo soy mejor que tú. Ojalá fuera ese el mensaje, porque el niño diría, ay, qué bueno, ¿no? Tengo una super mamá. No, el mensaje eres no solo soy mejor que tú eres muy malo o muy mala, ¿no? Lo que tú haces está tan mal, tan mal, tan mal, que tiene que venir esta super mamá a reconstruir. Y puede ser la 1 de la mañana, las 2 de la mañana, y ahí estamos, ¿no? Con el apunte o con la maqueta o con el cuadrito o estas cosas que dejan la tarea terribles, ¿no? Cosas horrendas, que también debemos ir entendiendo que la tarea es una cuestión nada más de complacer, porque hay madres, hiperpadres, que se enfadan si sus hijos no llevan una carga de tarea tremenda. ¿Por qué razón? Por la agenda, ¿verdad? Porque en el colegio cucucú, no, bueno, mi hijo de verdad, 1 de la mañana, pero decimos así, te lo juro, es así. ¡Qué barbaridad! No, bueno, 4 libros de francés, 3 de inglés, 6 tareas al día, qué cosa, ¿no? Y además todavía
tiene que meterse a Progenitis y todavía descargar algunas lecturas para su comprensión lectora y su capacidad de razonamiento matemático. Lo dicen en queja, lo decimos así. Lo cierto es que estamos sintiendo un orgullo tremendo por estar pagando 18,000, 10,000, 15,000 de colegiatura en el preescolar, en la primaria. En la hiperparentalidad la vamos a ir definiendo y ayúdenme, por favor, si hay dudas. No importa si está en escuela pública o privada. La hiperparentalidad se da en todas las condiciones, en todas. Por aquí veíamos un dato estadístico muy interesante, que el 92% de las niñas y los niños que han sufrido agresiones han sido en la escuela, y no dice que pública o privada, en la escuela y en la vía pública, ¿no? Entonces de allí se desprende que este 92% es una cosa gigantesca. No han tenido la habilidad de defenderse, que resisten sumisa y abnegadamente, ¿qué creen? El abuso. Los hacemos tolerantes al abuso. Una agenda apretada te hace muy obediente. Obediencia entendida no como disciplina, no como orden y estructura. Obediente como sumisión. Obediente como alienación, que no es lo mismo que el respeto. Acuérdate que a tu hija o hijo hay que ayudarles a entender qué es el respeto y no la desobediencia. No la obediencia, perdón. El respeto es la actitud o lo que yo recibo de mi maestra, de mis padres, de mis abuelitos, de todos, ¿no? Yo aprendo a ser respetuoso, no obediente. Ser obediente es ser tolerante al abuso, es asumir que aquella persona que tiene el poder tenga el derecho de llamarme o no llamarme la atención de una forma violenta. Acuérdense, y lo voy a poner aquí como ejemplo, lo he dicho en muchas pláticas y hoy lo voy a reiterar, las niñas y niños obedientes, y este fue un análisis que hizo la COPRED hace muchos años, y el DIF, en el que estuve orgullosamente trabajando, donde hablaban que el abuso sexual infantil, una de las características de esta terrible violencia sexual contra niñas y niños, tenía un perfil muy claro, el niño y niña obediente. Y esto se estudió ahora que fue lo de la escuela esta Matatena, que hubo toda una revolución en el país por esta situación de preescolares. La condición, una, sí, la hiperparentalidad de las madres y padres, donde no midieron y no se detuvieron, y esto lo vamos a ir viendo poco a poquito, no me voy a alargar mucho, pero quiero que quede muy claro, el niño o la niña obediente, si su maestra o maestro le dice, quítate el pantalón, lo va a hacer, porque es obediente. Obedece a tu maestra, obedece a tu maestro, ¿verdad? El niño o la niña que está acostumbrado, formado en respeto, aprende a respetar su cuerpo y el cuerpo de otros. Entonces, si el maestro le dice, te quitas el pantalón, no, maestro. Eso es una falta de respeto y no lo voy a hacer. Que el te lo quites porque lo digo yo, le voy a decir a mi mamá que usted me está faltando al respeto, ¿no? Y así lo mismo con el abuso que propinan algunas maestras y maestros en las escuelas. Estos castigos terribles, estas exhibiciones o exhibicionismos que hacen de los niños, párese al frente y voltéese para allá y a ver, ¿no? Y tal. Ustedes saben de lo que estoy hablando. Es terrible, ¿no? Y que te llaman por teléfono para decirte que tu hijo o tu hija se está comportando de tal manera. Entonces, ¿para qué pago? ¿No estoy con profesionales acaso? No estoy con especialistas, pero ya me estoy desviando del tema porque, que me enchilo, oigan, es que sí me enoja. Es que sí me enoja, o sea, para mí el tema de los niños y las niñas, ustedes saben, sí me calienta, joven, sí me calienta. Bueno, entonces vamos a la hiperparentalidad. Vamos a ver algunos perfiles, ojalá y no te quede ninguno. Esto quiere decir que nada más estamos aquí cotorreando y tomando café. Vamos a ver aquella madre o padre aspiradora. ¿Sabes? ¿Cómo son las aspiradoras? No manches, no, pues todo lo recogen. Esta característica, este perfil de madre o padre, la aspiradora, le allana el camino, vamos a decir aspiradora o aplanadora, ¿verdad? Le allana el camino a su pequeño o a su pequeña principesa o principeso.
le pasa toda la aplanadora, ¿verdad? Para que no sufra, está constantemente buscando que no se traume, que no pase por consecuencias traumáticas, que no se asuste. Es esta madre que le tapa los ojos cuando pasa un beso en la televisión, que se espanta cuando hablamos de homosexualidad y hace que se callen todos los demás. Cuando le pide al primo que es de la comunidad LGBTTI y le dice, no se besen, nada más te voy a pedir un favor, que en mi casa no se besen porque mi hijo se va a dar cuenta, ¿no? O mi hija se va a dar cuenta. Es esta madre aplanadora que constantemente le dice, oye, ¿sabes qué? Mira, sí, ya sé que te estás divorciando, amiga, y todo esto, ¿no? Pero vamos a hacer te voy a pedir un favor. O me alejo de mi amiga divorciada, ¿no? Porque no quiero que mi hija o mi hijo conviva con este tipo de familias disfuncionales, ¿verdad? Y estoy constantemente, insisto, aplanando. Si veo que la maestra es demasiado perniciosa, la alejo de esa maestra y busco que la cambien a otro grupo. Si veo que su compañerita o compañerito, su padre y su madre están divorciando, entonces le digo a mi hija, ¿sabes qué? Yo creo que no te juntes con mi hija, porque mira, te va a contar cosas muy tristes. ¿Y tú para qué? ¿Para qué? Y solo, entonces, ¿no? Son unas berijonas y berijones de 18 años que siguen viendo Disney, ¿no? Que siguen creyendo en hadas y en cuentos. Y entonces, ¿qué crees? Son súper, hiper vulnerables al abuso, porque nunca han tenido que confrontarse a nada que es real en este mundo. Es status quo. La siguiente, la siguiente característica que quiero decir es el de, perdónenme ustedes aquí, es el de tigres, la madre y el padre tigre. Y es la mamá o papá que constantemente está sacando a su hija o a su hijo a un extremo. Esto se acuñó y es la epítome de una historia en China. Ustedes han de recordar este video que se hizo súper viral, donde estaban los niños y las niñas chinas teniendo estos ensayos, estos entrenamientos eh, crueles para las olimpiadas o para sus clases de educación o acondicionamiento físico. Bueno, pues por eso es la epítome y además lo acuña una psicopedagoga china que hace esta referencia a una historia o a la crianza del tigre. El tigre es cruel con sus hijas y con sus crías. Y entonces, bueno, por eso se refiere en la hiperparentalidad al padre o madre tigre. ¿Qué quiere decir? Esta sensación de superioridad, ¿no? Esta fuerzas que impones sobre de la hija o el hijo y lo tienes a las 3 de la mañana, ¿no? Repasando para el examen porque no te interesa la emoción, ni la autonomía, ni el descanso, ni la fregada. Lo que te interesa es el status quo y que llegue al éxito a punta de guamazo emocional. No se chilla, no se queja. Chéquense por ahí, por favor, si algún día pueden, las que se identifiquen o los que se identifiquen con esto, cómo es la crianza del tigre, ¿no? Y por eso es que se hace esta referencia a esta crianza. Es una crianza muy dura, porque se compensa con la satisfacción de la palmada. Ahí les voy a recomendar muchísimo, bueno, no sé si ya lo vieron, Black Mirror es una serie de Netflix y hay una que no me acuerdo si se llama Arkeyan, es una serie y hay un cuento dentro de esa serie, un episodio donde una mamá le inserta un chip a la hija para ver todo lo que hace, ¿no? La hija, por supuesto, que no está consciente de esto y ella tiene un iPad, ¿no? Y a través del iPad ve todo lo que está haciendo la hija. Esa es una hiperparentalidad. Ella es una hipermadre, ¿no? Que está obsesionada y esa es la helicóptero. De esa ya hemos hablado muchas veces, ¿no? Esta parte que sobrevuela, esto nace en 1969 en Estados Unidos, también de Norteamérica, un psicólogo que atendía a su paciente, le dice el paciente justo eso, que estaba cansado de escuchar de ver o de que sus padres se comportaran como un helicóptero que giran alrededor de su vida o de todo lo que hace. Y entonces este psicólogo pues acuña
adopta este término y se hace ya muy famoso, el término de la parentalidad o madre o padre helicóptero. ¿Qué es eso? Sobrevuelo hasta una etapa adulta todos los movimientos de mis hijas, ¿no? Para bajar inmediatamente y acudir a ellos o a ellas cuando sea necesario. Entonces, es sutil, no es presencial como el tigre, no es presencial como la planadora o la aspiradora, pero es ahí. El padre o madre helicóptero tienen una baja autoestima, tan baja que han cedido su tiempo, su espacio, su sexualidad, su diversión, su paz, absolutamente todo para sobrevolar a su criatura del Señor, a la bendición. Pero la bendición puede tener 40 años, la bendición puede tener 50 años y yo voy a seguir sobrevolando a esta criaturita del Señor para bajar inmediatamente, a quitarle la piedra del camino, a proveerle de un dinerito porque ya se endeudó, a proveerle de una buena trabajito porque no puede mi niñito o mi niñito de 40 y tantos años, ¿verdad? Y ahí estoy sobrevolando. Ese es muy sutil. A esta parentalidad, a estos padres, seguramente fueron aplastados emocionalmente durante su infancia y hoy tienen una necesidad absoluta, ¿no? Muy grande de valía, de ser valiosos o de tener valía. Y este tipo de padres, desafortunadamente, y madres, o este tipo de parentalidad, termina por caducar o claudicar cuando los hijos se van. Y si no fuera por esta helicóptero, por esta sobrevolar las vidas de los hijos y las hijas, entonces, o sea, ¿no? Si no se vuela, entonces no tengo una razón de vivir, porque no encuentro otra. Entonces, mi único objetivo es sobrevolar la vida de mis hijas e hijos. Si están en casa, imagínate, ¿no? Y quiero el internet para ver el aula, ¿no? Y estar viendo cómo se comporta mi criatura en la escuela, en el patio, y soy la que controla los chats y la que los organiza de padres, ¿no? Y de madres, me hago la vocal, me hago presente en la escuela todo el tiempo, estoy allí, me hago cuachala de la directora, me hago cuachala de la maestra, me hago cuachala de todas las mamás para que vayan a mi casa y coman en mi casa y yo esté al pendiente del comportamiento de todas las niñas, me hago amiga de las niñas y de los niños, amigos de mis hijas y hijos, ay Dios mío, y entonces me posiciono en este lugar de, ay, soy bien buena onda, ¿verdad? Vengan y cuéntenme, para después ocupar esa información para, insisto, resolver o atender alguna situación que pueda tener mi hija o mi hijo. No sé si me van siguiendo lo delicado y lo difícil que está siendo hoy día, insisto, no es una cuestión de fe, es una cuestión que está sucediendo y que le está sucediendo a nuestras niñas y niños de México y que le está sucediendo a nuestra sociedad futura. O sea, estas niñas y niños, las repercusiones están siendo terribles porque, vuelvo y repito, miedos, intolerancia a la frustración, falta de autonomía, que es lo mismo que dependencias, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con estas pobres criaturas en un futuro adulto? ¿No? Qué preocupante. Bueno, está el perfil de la secretaria, parentalidad secretarial o de agenda, ¿verdad? Y entonces, textualmente no puedo tener otra cosa en mi cabeza o tengo miles, que esto es lo que te digo. Esta condición de hiperparentalidad es muy estresante, muy desgastante para los que llevan este tipo de crianza. Es sumamente depresivo, pues, porque es agotador. Tienes que cubrir toda tu jornada laboral y además llevar la agenda de tu hija y tu hijo. Entonces, imagínate, estás con todas las cosas que tienes en tu cabeza y que tienes que rendir y los resultados que esta globalización y este sistema capitalista te exigen, que es el sacrificio de tu tiempo por unos pesos, ¿verdad? ¿Y qué crees? Además, de la otra mano, estás llevando el control de las tareas del Progentis, del cloud, del school cloud, del chat de la familia, ¿no? Del chat del escolar,
te están mandando el video de tu hijo, tu hija metiendo un gol, te están mandando el video de tu hijo, tu hija plantando su primer planta, ¿verdad? En su clase de naturalismo, o su primera pintura, o sus primeros teclados en el piano, y tú llevas la agenda y entonces, y el depósito, y hay que pagar al maestro tal, y al de la yoga, y al de la meditación, y al del kumon, y al de ¿sale? Entonces eres la secretaria, eres la agenda, ¿no? Una parentalidad secretarial y de agenda. Sumamente estresante, sumamente estresante. La mamá o papá, bocadillo le decimos, que es, nosotros le vamos a llamar aquí en México, garnacho, ¿no? El garnacho. ¿Qué quiere decir? No como, o sea, es decir, no esta frase que usábamos mucho, es que la comida me sabe a papel si tú no comes, ¿no? Entonces, ahí va la madre o el padre con la criaturita del señor que anda jugando por todo el patio, por toda la casa, por todo el departamento, que no quiere comer. Y como tenemos esta creencia de que si los niños no comen, se mueren o no sé qué puede pasar, decíamos nosotros acá en la familia, analizábamos un poquito, ¿qué pasa si no comen? Nada, no pasa nada. Se va a quedar un día sin comer, no pasa nada. Tendrá hambre como a las 8 de la noche y si se me da la gana le doy de comer y si no, es que coma hasta el otro día, no pasa nada. Son decisiones, autonomía, no pasa nada. Bueno, entonces ahí va la mamá garracha o el papá garracha detrás, la abuelita o el abuelito. Ahí anda detrás de la criatura del Señor para que coma, ¿verdad? Y entonces, ¿no? La principesa se acuesta en el sillón, la principesa se acuesta en el piso, la principesa o principeso se acuestan tal, van al patio, regresan y entonces ahí estamos la tía, el abuelo, la abuela, la mamá, el papá, con el plato, a ver a qué horas termina de comer la inocente criatura. Tenemos al guardaespaldas. Esa mamá o ese papá, guardaespaldas. Oye, ¿tu hijo está chiquito? ¿Qué? ¿Qué? ¿Alguien te preguntó qué? ¿No? Y entonces este papá que se violenta, oiga, señor o señora, necesitamos hablar de la conducta de su hijo. Hijo, ¿no? Y usted que se mete y a usted que le importa y qué va a hacer usted, pues ese es su trabajo. Estas experiencias, créanme, las hemos vivido y muy de peso y muy de fondo. La mamá o papá guardaespaldas, su único objetivo es proteger a la criatura, a la bendición, de todo mal físico, de todo mal que aparentemente sea psicológico, un poco como la planadora, pero más profundo hacia lo físico. ¿Qué quiero decir? Bueno, pues que si le pegó, le agredió a algún niño, no permiten que la niña o el niño resuelva el conflicto. Van y lo resuelven, pero a veces lo resuelven con el niño o la niña, ¿verdad? Porque no tienen esta capacidad de medir. Si, por ejemplo, la niña o el niño juegan béisbol y el pitcher o alguien, vamos a suponer el coach, les da una instrucción ruda, inmediatamente el padre grita, no le grites, o la mamá, ¿no? Ya no vas a venir porque no me gusta cómo te habla el coach. Tienen esta sensación de tener que proteger a la bendición de toda violencia aparente, ¿no? O de todo lo que ellas y ellos consideren violento para su criatura. Insisto, allí lo que estamos reforzando es la falta de asertividad en las niñas y los niños de resolver sus conflictos. Autonomía es necesario, pero además generamos muchísimo miedo. En todas estas que les estoy platicando, en todas se refuerzan las tres condiciones. Se genera miedo, se genera, digamos, dependencia, que sería lo contrario a autonomía, y se genera también incapacidad, intolerancia a la frustración, incapacidad de tolerar un error, ¿no? Porque toda mi vida está resuelta, o sea, yo no puedo estar mal. Puede estar mal la maestra, puede estar mal el maestro, puede estar mal el entrenador, puede estar mal mi abuela, mi padre, mi madre, mi hermana, mi hermano, pero yo no. Estoy educado a la perfección, ¿no? Al super hijo o super hija. Y todo lo contrario me suena a desamor o rechazo.
Viene la madre o el padre mayordomo o mayordoma, hijo, desde que me levanto, ¿verdad? Le pongo el calcetín, lo levanto, lo visto, la visto, ¿verdad? Así el muñeco, así la muñeca, ¿no? Le preparo mochilas, se la guardo, le pongo, o sea, está al servicio. Y fíjate, cuando algo se hace teoría, quiere decir que hay mucho estudio, mucha investigación alrededor de esto. Y no eres ni la única ni el único que está pasando por esta situación. Es decir, es una situación contemporánea, es una situación empujada por el status quo que propone el capital, donde el éxito está en el triunfo académico. Y lo que pensamos los padres, los hiperpadres, hipermadres, es, si no hago esto, mi hijo va a fracasar. Mi hijo va a fracasar. O mi hija, ¿no? Entonces, esta mayordomía, pues imagínate tú, ¿no? La mochila, la tarea, y le traes, ahí le llevas. Y entonces, ¿qué pasa en la escuela? Pues se le pierde la goma, el color, el lápiz, porque no hay nadie a su servicio. No anotó la tarea y tiene mucho miedo de hacerlo porque si tú se lo haces es porque algo no está bien en ella o en él. Ese es el mensaje. Eso es lo peligroso. Bien, entonces, estamos hablando de un tipo de crianza desde un contexto del apego. La hiperparentalidad, una de sus grandes características es el mueganismo, ¿no? El apego de los padres y madres hacia sus criaturitas del Señor, hacia la bendición. Un clima favorecedor para que brote o se prospere este tipo de crianza es normalmente padres o madres con baja autoestima, hijos e hijas únicos, padres o madres adultos mayores o de edad avanzada o grandes que procrean hijos pequeños, o sea, que son muy ya mayores para hijos pequeños, y obviamente sentimientos o padres o madres con muchos sentimientos de culpa por la ausencia por cuestiones laborales. Se dan cuenta cómo es un tema contemporáneo, es un tema cuando tú te das cuenta y valoras, ay, tranquilo, a ver, no soy la única ni el único que está viviendo una hiperparentalidad. Hay un estudio de UNICEF del 2017 que está arrojando estos datos terribles porque estamos cometiendo errores terribles. Pero cálmala que soy vaquero. Vamos chupando tranquilos. ¿Es la catástrofe? No. Qué bueno que se evidenció y qué bueno que la UNICEF y otros órganos internacionales como la Organización Mundial de la Salud está empezando a determinar que existe algo llamado discapacidad emocional, que hoy lo llamamos minusvalía emocional. Qué bueno que nos estamos dando cuenta que estamos arrojando a este mundo niñas y niños con estas carencias emocionales o con estas discapacidades o minusvalías. ¿Por qué? Bueno, porque las podemos atender. Si no las vemos, las dejamos pasar. ¿Cómo iniciar con un tema de relajar? O sea, ¿cómo bajarle al tema de mi hiperparentalidad? Punto número 1. Intentar relajarte. Y digo intentar porque como todo lo que se hace sistémicamente o sistemáticamente se vuelve un hábito. Y yo ya tengo el hábito de ser hiperpadre o hipermadre. Entonces, primero relajarte ante el hecho de que tu hija o tu hijo cometan errores. Y los van a cometer y tienen derecho a equivocarse y muchas veces. Tienen derecho a claudicar, a decirte y de verdad que si te lo dicen, estás del otro lado. Ya no quiero ir a natación o ya no me gusta ir a fútbol, ¿no? Ellos no son un mini tú. Despójate de esa idea. No son un mini yo, ¿no? No son mi vida, no son mi historia, no es lo que a mí me sucedió. Entonces, una parte es como poner ahorita en este momento de contingencia que está maravilloso y de verdad, ayer hablábamos antier de resiliencia y hoy sería insisto, un buen momento para retomar esto de pensar qué cosas buenas me puede dejar. Primero, te sugeriría mucho
dejar de competir, dejar de sentirte menos porque otras madres o padres están haciendo cosas que aparentemente tú no puedes o no quieres o tu hijo no alcanza el estándar de esas eh, condiciones, ¿no? Porque de igual manera tú no vas a tener las consecuencias del alcoholismo, la drogadicción, la depresión que esas madres van a tener el día de mañana. Entonces, mejor mantente contenta, contento de que tu hija o tu hijo hoy no son del montón o de esa línea, ¿no? Relájate, observa que tu hijo cometa errores y cómo los resuelve. Pero ya está hiperijo, ¿no? O ya tenemos a la hiperhija o al hiperijo. Ya está ahí. Bueno, ahora en contingencia es muy bueno porque te va a decir, resuélveme el problema. Entonces tú te puedes sentar con ella y él, como lo has hecho toda esta vida, y decirle, ¿cómo quieres que lo resolvamos? Proponme cómo lo resolvemos. No le resuelvas. Tú eres mejor, claro, por eso estás donde estás. Pero tú eres un adulto. Ella o él tiene que aprender a base del error, a base de la causa y efecto. Acuérdate del árbol al que le pegaban y al árbol al que no le pegaban y lo pusieron en toda la protección. Llegó la tormenta y ¿a cuál se llevó? Pues al que no tenía entrenamiento. Podrías convertir o transformar el entrenamiento, el campamento que tenemos acá, el entrenamiento de alto rendimiento para el éxito académico y el triunfo laboral, con un entrenamiento para ti y para él emocional. El hiperparentalismo o la hiperparentalidad está olvidando la autonomía, está olvidando el respeto, el juego, el perder, el equivocarse. No todo es competencia, no todo es, o sea, es decir, muchas de nosotras y nosotros crecimos en un contexto muy distinto al de hoy. Muchos venimos de escuelas públicas donde no se impartía el idioma inglés, nuestros padres y madres no tenían los recursos. ¿Y qué crees? Eres un adulto completo, competente, eficiente, has sabido desarrollar habilidades para la vida, resuelves, enfrentas los miedos, los combates, asumes, por algo eres hiperpadre o hipermadre hoy día, porque puedes con un chorro de carga. Eso está haciendo que tu hija o tu hijo esté deshabilitado de todo eso que vivimos nosotras y nosotros. Dales la oportunidad de tocar, de palpar la vida real, de vivir el contexto de su familia como es. Si su madre, su padre, su abuelo, su tío, su tía tienen una enfermedad como el alcoholismo, como la drogadicción, si ellos y ellas ya te preguntaron, no le tapes los ojos. Hay que hablar del tema. Lo va a googlear y te juro que va a encontrar una respuesta. Ellos y ellas ya saben muchas cosas que no te dicen, pero es mejor que las sepan de ti, que no se sientan timados o miedosos. Se va la luz y nosotros hacíamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Se iba la luz y gritábamos y empezábamos con los cuentos de La Llorona y empezábamos con historias de estas de terror, donde te morías de miedo, pero te reías como loco. Hoy se va la luz y lo primero que piensan es en la muerte, en el sismo, ¿no? El coronavirus los tiene apanicadísimos. Aguas ahí. O sea, estas herramientas, estas habilidades que estamos quitándole a nuestras hijas y a nuestros hijos, el día que tú no puedas ser helicóptero, no puedas ser mayordomo, no puedas ser aplanadora o aspiradora, porque ya estés mayor, ya va a ser demasiado tarde. Ellas y ellos van a tener 40, 45 años, van a seguir viviendo en tu casa. Tú vas a estar sumamente desgastada por haber atendido tu espacio laboral más su espacio de desarrollo de esta manera tan apasionada. Nunca la hiperparentalidad se considera una cuestión de desamor, es todo lo contrario. Es un profundo amor hacia nuestras hijas e hijos en este concepto, en esta creencia que el éxito académico lo es todo. Juego, dales chance de juego, dales chance del descanso. Veo mucho a mamás que tienen mascotas, papás que tienen mascotas y que los niños y las niñas no pueden jugar con ellas y ellos.
De verdad es terrible. Por eso, ¿no? No pueden generar defensas. O sea, el convivir con una mascota, sea un perro, un gato, una tortuga, un pez, o sea, de verdad, lo que sea, hace que los niños y las niñas desarrollen ciertas habilidades, entre ellas la responsabilidad. Muchas me dicen, es que acabo cuidándolo yo, es que ese es un problema de hiperparentalidad. Ese es un problema de la hiperparentalidad. No tendrías que hacerlo tú, de ninguna manera, de ninguna manera. Y si en este camino, en este proceso, tenemos que desapegarnos las dos o los dos, tanto el hijo, la hija, como el padre y la madre, hay un proceso de desapego. Hay que luchar porque ese proceso de desapego sea con todo el amor del mundo. Que yo pueda ver a mi hijo caer y no corra a sus brazos. Que pueda ver que la maestra, desde su experiencia, me está informando que hay algo mal, ¿no? Académicamente o disciplinariamente, y que yo pueda tener la estructura no de salir como guardaespaldas o de empezar a buscar justificaciones o de entonces achacarme a mí la problemática con tal de salvarlo a él o a ella. Dejar que se asuma la responsabilidad, que ella tenga voz o él que tenga voz y que pueda expresar autonomía. Es un derecho humano la autonomía. Y bueno, pues creo que con esto terminamos. Voy a dar unos libros, unas recomendaciones. Tranquilos, pues, ¿qué hay que hacer? Nada más relajarse. Es que de verdad parece mentira lo fácil que es. Y les digo esto con todo uso de razón. Créanme, mucha experiencia tratando a la chaviza, tratando a la mamisa, al papizo, mucha experiencia. Además, te voy a decir una cosa. Tengo hijas. Fui madre soltera por muchos años, hasta que llegó mi amado esposo. Ya yo tenía una construcción familiar, un sistema construido, y te quiero decir que mis hijas cursaron educación pública, ¿verdad? Probaron la privada, claro está, y además por necesidad, estuvieron en educación privada, estuvieron en la pública, y yo te quiero decir, te quiero compartir con todo mi cariño y con todo mi corazón, eh, el tiempo que ellas y ellos disfruten del juego lo supera todo. El convertirse en exitosos y exitosas tendrá que ver con lo asertiva o asertivo. Si no estamos nada más criando para la obediencia, para la sumisión, para, eh, para que estén detrás. Un liderazgo que no se asume como tal, sino va a haber alguien moviendo el hilo de ese liderazgo, ¿no? Va a haber otra persona que le diga qué hacer. Va a necesitarlo siempre. Deja que tome decisiones. Permítele la autonomía. Permítele fracasar. Permítele caer. Si saca 6, bueno, ¿cuál es el proyecto ahora? ¿Qué vamos a hacer? Y todos presumiendo su 10, qué bueno. No lo hagas y no le hagas sentir que estuvo mal ese 6. Digo, en la medida de todo lo coherente, ¿no? La academia no lo han vendido así, pero la academia no es la vara con la que hay que medir el desarrollo de nuestras hijas e hijos. Y mucho menos, ojo, si estás pagando, entre más pagas por la educación de tu hija o tu hijo, pareciera que te vuelves mejor o más exigente o que debiera ser más exigente. No, no. Tú estás decidiendo pagar eso. Él no te lo está pidiendo o ella no te lo está pidiendo. Si ya lo tienes en ese estatus y pues lo quieres bajar, ahí sí va a estar cañón, ¿verdad? Pero no te lo pidió de entrada. Tú le ofreciste ese pastel. Ahora deja que transite y que navegue y que aprenda a flotar en ese pastel. Pero también enfréntalo a otros. Enfréntale a otros pasteles, a otras condiciones donde no hay nana, donde no hay persona que nos ayude al servicio, donde no hay una mamá helicóptero, un papá helicóptero. Ayúdalo, ayúdala y ayúdalo a que se enfrente a una situación como esta que estamos viviendo hoy, donde quizás no hay nadie a nuestro servicio. Y entonces tendremos que asumirlo sin sentirnos frustrados, ni chillones, ni mucho menos. ¿Sale? Entonces voy a darles los libros rápidamente y de todos modos se suben a la plataforma.
Descubriendo a Matías, les decía, de Claudia Bruna, es una chulada. Se lo recomiendo mucho, ese es para niñas y niños. Padres conscientes, educar para crecer, de Shefali Sabari. Edúcame bien, de Monse Domecq. Y bueno, esto que nos da el tema de hoy, hiperparentalidad, de Eva Miller. Hiperpaternalidad o parentalidad. Hay preguntas, vamos a responderlas. Primero, Ana María Collado, creo que conozco a todas las hipermadres. ¿Qué Ya se hace sé. cuando viene directo al ataque en defensa de sus medios? Justo es la madre o el padre guardaespaldas, ¿no? Entonces, la defensa de la forma que hay que atender a estas madres y padres inicialmente es no provocar su violencia, porque a eso están acostumbrados. Son los que se meten y agarran la piñata del hijo y se la llevan a su mesa, o si el hijo está llorando, van y le piden al otro hermanito que suelte los dulces para que se los dé. Si es el hermano pequeño, entonces le piden al grande que haga cosas por el chico para que no llore, y viceversa, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer mucho es mantener distancia y manejarnos desde un terreno profesional. Estos madres y padres guardaespaldas no toleran y no soportan la explicación profesional. Atacan, atacan, atacan. Entonces, justo muchas veces sugiero, maestra, trabajar primero con el alumno o la alumna. Los padres y madres guardaespaldas tienden a ser violentas y violentos y acaban contaminando a otros madres y padres porque pues no les interesa. O sea, aquí el tema es proteger a la bendición, protegerla de todo mal. Y entonces, si consideran que tú como maestra eres todo mal y todo demonio, van a procurar que otros madres y padres piensen y sientan lo mismo. Entonces, lo que sugiero mucho es que primero atendamos la situación con la niña o el niño, con la alumna o el alumno, y procuremos que sea allí inicialmente, toquemos base. Cuando la niña o el niño tengan tu confianza o entiendan de qué va la llamada de atención o de qué va esta situación, que no va a ser la protagonista, que no va a ser el protagonista del musical, o que tiene que venir de determinada manera, o que tiene que levantar el pie o tener más disciplina. Cuando la niña y el niño lo entiendan, hay que llamar al guardaespaldas con la niña y el niño, ¿no? Es decir, que hay que tener, ponlos a los dos, ¿no? Y hablarle a la criatura, más que al guardaespaldas. El guardaespaldas está ahí para morder. Entonces hay que hablarle a la criatura y decirle, mire, mamá, papá, hoy platiqué con fulanita o fulanito de esta situación. Necesito su apoyo y su compromiso porque insiste en ser la protagonista o el protagonista, y estas son cosas que se ganan, estas son cosas de esfuerzo, tal. Para la próxima estoy esperando que se esfuerce más y tal, y yo confío, y estas cosas maravillosas que tú haces, que me consta. Y entonces la mamá guarda es para explicarle, ¿no? Que si tiene alguna situación particular, que lo atenderás con mucho gusto en otro momento. Esto lo que hace es que el padre guardaespaldas y la madre guardaespaldas se va a ir a su casa, va a interrogar a su hija, va a interrogar a su criatura o su hijo, hasta sacarle toda la sopa. Por eso es importante que primero lo atendamos con la niña y los niños. Acuérdate que la niña y el niño educan. Otra preguntita. Dice, Xochitl Luna, Sí. tomé tu consejo de dejar que se organice mi hijo en sus cosas que tiene que hacer. Lo acordamos un día antes, al día siguiente no cumplió. ¿Qué me sugiere? Bien, seguimiento y constancia. Muy bien, So. El primero lo hizo padrísimo, el segundo no cumplió. Es una recaída, ¿no? Entonces, vamos de nuevo. Acuérdate, igual que maleducamos sistemáticamente, ahora hay que reparar el daño sistemáticamente, igual que nosotros, ¿no? O sea, no aprendemos a la primera, o no corregimos o no rompemos paradigmas o transformamos conductas a la primera. La primera lo hizo padrísimo, bien. La segunda recayó, volver. Volver como si fuera la primera. Con paciencia, perseverancia. Híjole, yo he dicho, es muy fácil embarazarnos, pero lo terrible es educarnos. Formar es la cosa más desgastante, pero es peor la hiperpaternalidad o hiperparentalidad, es mucho peor, es mucho más desgastante.
Entonces, otra vez, cuando recaen, cuando un niño regresa digamos, viene con una conducta positiva y recae, volvemos a cero. Volvemos a cero porque ellos no tienen una percepción como nosotras y nosotras consciente, acuérdense del lóbulo frontal, entonces hay que repetir la misma que te llevó al primer punto con paciencia, con mucha paciencia, por favor. En cuanto ellos relacionen eso con violencia o con una actitud que te saque de quicio, se acabó la historia. Entonces, tratar de ser pacientes y regresar al punto 1, al punto 0, perdón. Empezamos así, clac, vamos de nuevo. Acuérdense, los niños son muy visuales. Esto lo saben cantidad de pedagogos desde toda la historia. Entonces, sugiero mucho que pongamos una cartulina, acuérdate, ponemos la cartulina, la dividimos, ¿no? Y ponemos la actividad o las actividades. Pueden ser 3, 4, no sé, las que ustedes consideren pertinentes. Y los días, ¿no? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, porque ahorita, bueno, pues hay que agarrar sábado y domingo. Y entonces, bueno, tendí mi cama. Voy a poner este ejemplo. Tendí mi cama y entonces la carita feliz. La carita feliz, el martes recaí, entonces carita triste o nada, ¿no? O estampa o lo que ellos quieran pegarle ahí. Eso que quieran pegar, pues lo tienes tú, ¿verdad? Para que tú le puedas decir, corre, ve y pega. Al final de la semana, ¿no? Se verá el récord. Ese récord me puede llevar a un juego de mesa. Me puede llevar a que inflemos la alberca y la pongamos en el patio. A que ahorita que estamos en el coronavirus, nos echemos un partidito de fútbol en el jardín, toda la familia, ¿no? A que mi mamá me prepare un flan de esos que le gustan bien padres, o que mi papá me haga uno de esas cosas de pasta que le salen re buenísimas, ¿va? O sea, no caer en la meritocracia. ¿Qué quiero decir? Ni se le, o sea, no estamos premiando nada, ¿eh? Estamos recompensando emocionalmente, que de ahí tiene que partir, no de lo material, sino una asimilación, que es lo que queremos hacer, que se asimile el deber y la obligación con algo emocionalmente positivo. Acuérdense, enfoquémonos en la necesidad y no en el deseo. El deseo de los niños es tragar dulces, echar desmadre, jugar, andar fondongueando. Ese es su deseo. ¿Cuál es su necesidad? Su necesidad es de afecto, de orden, de disciplina, de constancia, de autonomía, de perseverancia. Entonces, procuren hacerlo visual de tal manera que él también tenga una relación visual de lo que está pasando y que si la consecuencia es que me esforcé 5 días y 2 recaí, entonces él lo pueda ver y decir, híjole, es que el trato es que esté en los 7. Si no están los 7, no podemos, ¿no? Pero podemos poner un ranqueo. Si cumples 1, pues no hay nada. Si cumples 2, si cumples 3, si cumples 4, así, donde la retribución emocional sea mayor al cumplir los 7. Que sea visual. ¿Otra pregunta? A ver, otra pregunta, porque ya le estoy quitando mucho tiempo de su, no sé si tengan algo que hacer, si ya se iban, si iban a salir, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Cómo controlar Normis de instinto de proteger a mis hijas? Cuando se caen o les pasa algo, ay Dios mío, me siento horrible, no me gusta que se lastimen. Y la última pregunta, ¿cómo influye el uso de la tecnología en la indiferencia de los niños o violencia? Ok, bueno, primera pregunta. Ajá, mira, fíjate, hay algo que la hiperparentalidad te va a hablar muy claro y muy de frente. El egoísmo, ¿no? Ustedes han visto estas madres, y tal vez somos alguna de ellas, que cuando llora, ven Evangeline, necesito usarte un momento, ¿me pueden pasar Evangeline un momento, por favor? Cuando llora la hija o el hijo, y esto lo quiero ejemplificar para que quede un poquito claro y quizás va a quedar más clara que la teoría, ¿no? Ok, tenemos esta, pongamos que esta es la bendición, ¿verdad? Y está la criaturita en la berrincha. Y esta es la actitud de una madre hipermadre, ¿no? Ya no llores,
ya no llores, ¿no? Y vean a la criatura cómo se está asfixiando dentro de mí, ¿no? Y obviamente, pues bueno, esta criatura quiere salir. Esta actitud de sofocar el llanto, de apagar el dolor y el sufrimiento, no es por ella, ni por él, es por mí. Porque mi condición es egoísta y quiero evitar el sufrimiento todo lo que se pueda. Cuando no resisto que los hijos y las hijas sufran, habla de un profundo egoísmo en mí y tendría que ver y analizar con más cuidado mi autoestima, ¿no? ¿Dónde estoy parada? Acuérdense muy bien siempre que ustedes son las adultas y los adultos. Y de verdad yo siempre los voy a exhortar a que se paren en este espejo adulto y adulta donde digan, no me puede manipular una niña de 5 años o un niño de 5 años, una personita de 15, no puede jugar con mis emociones, o sea, no puedo ceder mis emociones a una persona de 15 años. Porque si eso sucede y si eso me está sucediendo, quiere decir que soy tan vulnerable que entonces no tengo la capacidad de defender ni de proteger a mi familia y entonces voy a ocupar todo aquello que no sea yo, a rellenarlo, lo que les decía, a rellenarlas de cosas materiales o de agenda, ¿no? Voy a llenarles de actividades para que estén lo menos posible conmigo, porque me siento así de pequeñito o de pequeñita. Si los hijos y las hijas se caen, que se levanten. Y si no puedes, pídele a alguien que sí, ya sea tu esposo, tu mami, tu hermana, tu hermano, que te abracen, que no te dejen salir corriendo, ¿no? Porque ellas y ellos son súper, súper inteligentes y súper chantajistas. Entonces, a veces, yo cuando caché a mi hija, la pequeña, tendría ella alrededor de un año, año y medio, que hacía así, ¿no? Y se privaba, según esto, y se ponía morada, y yo así como, ¿no? ¡Ah! Gritaba y corría. La primera vez me lo hizo y me lo aplicó y sabroso caí. La segunda vez salí corriendo al patio y por ahí está una prima, me dice, ¿qué pasa? ¿Qué se está ahogando, se me muere. No era real, ¿no? Me dijo, no, no tiene nada. Bueno, yo ya la veía muerta y con la cruz ya me veía yo ahí en el velorio y demás. Y ahí caí en cuenta, dije, un año tenía, 1 año, 3 meses. Dije, no me la vuelves a hacer. Entonces, la siguiente vez que, sin decir aguabá, hizo, ¿no? Dije, hasta donde tope. Y me metí, ¿no? En esta conciencia y en esta fuerza de madre ardiente de no salir corriendo. ¿Cómo fue? Se le quitó. Esa fue la última vez que lo hizo. La última vez. Porque no corrió la hermana, porque no corrí yo, ¿no? No hubo un adulto que corriera a su alrededor. Entonces, a veces, créemelo, sucede, las niñas y los niños necesitan este tipo de atención porque tienen miedos, porque son inseguros y entonces necesitan constantemente reafirmar que los aman, que son reyes y reinas, principesos y principesas. Por favor, la próxima vez que se caiga, abraza a alguien. Y si no tienes a alguien cerca, corre como si se te estuvieran quemando la olla de los frijoles, ¿no? Corre, corre de la escena. No la veas y prohíbe a todo ente al que esté alrededor que vaya tras ellas o tras él, ¿no? Dependiendo quién es la que sufra. Porque imagínate cuando les rompan el corazón, bueno, no te quiero ver armada en María Tijeras o no sé cómo se llama, y ¿no? Entonces, aguanta, aguanta, hay que dejarlas pasar. Y la otra pregunta era, perdón. La otra pregunta era, Bueno. Los elementos electrónicos. Ok. A ver, el uso de la tecnología y los videojuegos ¿son generadores de violencia? No. Las hijas y los hijos son buscadores de violencia, sí. Todo nuestro mundo
todo nuestro mundo es diverso. Todo, absolutamente todo lo que nos rodea es diverso. Acá el tema complejísimo es enseñar, guiar, tratar de que elijan la no violencia, educar. Si los hijos y las hijas tienen esta conciencia de que las cosas que violentan, las cosas que están dentro o forman o hacen violencia, lo único que provocan o que generan es más violencia. En algún punto deciden no participar. Tengo mucha experiencia en el tema de, por ejemplo, la violencia de género, que se conoce como de género, donde entre mujeres existe esta competitividad cultural porque nos han educado así, que las mujeres competimos, la más bonita, la más guapa, ¿no? ¿Quién está más gorda, quién está más flaca? Que esas competencias, porque todo está androcéntricamente colocado para competir por el macho alfa. Entonces, ¿qué crees? En talleres o en estas pláticas deconstructivas o en esta coeducación que Dios y la vida me ha permitido tener, una de las cosas más importantes es reconocer que violentar a otra persona, violentarnos entre nosotras, lo único que ha generado en nuestra vida es acercarnos más a un sistema o aceptar un sistema de violencia y patriarcal. En resumidas cuentas, nuestras hijas y nuestros hijos pequeños van a consumir o se van a recibir lo que esté aceptado en su sociedad primaria, que es su casa, y luego secundaria, que es la escuela. Y la terciaria, pues ya es todo lo que implique la vida pública, ¿no? Los abuelos, todo lo que no sea escuela y familia. Cuando ellas y ellos vean o estén jugando o tengan juegos de violencia, no se los prohíban, por favor. Analicen con ellos de qué va. Observen de qué va, ¿no? Hay muchas cosas ahorita que están de sangre, de muertos, de esto, del otro. Lo que yo te pido es que veas cómo lo interpretan ellas y ellos. Es difícil erradicarlos, es lo que te decía, volvernos otra vez helicópteros y sobrevolar, porque no lo va a hacer contigo, lo va a hacer entonces en la escuela o lo va a hacer escondida o debajo de la mesa, pero lo va a hacer. ¿Por qué? Porque es lo que está observando o la globalización. ¿Qué te pido? Que fake news, noticias del coronavirus, todo eso, evitemos. Hay juegos de video que están muy sangrientos y estas cosas, analicen con ellos de qué va. A veces la interpretación de los niños es muy distinta a la interpretación de nosotras los adultos, ¿no? Entonces tratemos de analizar y analizar, criticar, enseñarles a tener un pensamiento más reflexivo, porque es como la adicción. O sea, todos mis amigos hablan de esto, todas mis amigas y amigos lo juegan, todas mis amigos y amigos están en esto. Yo no voy a ser la ñoña o la nerd que me ponga a decir en este momento de mi vida que eso está mal porque es violencia y la violencia provoca violencia. No, ¿verdad? Lo que quiero decir es que cuando, ojo, critícalo todo. Un comercial, critícalo. Un juego de video, critícalo. Desobediencia civil, sí. Critícalo todo, cuestiónalo todo. No consumas por consumir. No veas un juego de video porque alguien más lo tiene y tú entonces lo juegas, critícalo. Éntrale, va, te doy chance, juégale. Pero después me dices, ¿qué rollo hay? ¿De qué va? No, pues es que la verdad, mamá, son unos monitos que se matan y entonces porque quieren llegar a una cocina y entonces los monstruos, o entonces el descabezado y entonces el jinete y tal, y viene y va. Ok, ¿y cuál es la finalidad? Pues que unos se coman a otros. ¿No? Ok. Cuando acabes de comer esto, cuando acabes de jugar eso, te voy a sugerir este librito. Por cada hora que tú juegues con esa cosa, tú vas a leerme esta otra, donde le hables de un valor, de un que contravenga esto que está consumiendo. ¿Va? ¿No? Yo estoy viendo esta cosa y la vamos a discutir siempre, pero también vamos a discutir esta lectura, esta literatura.
¿sale? Trata de cambiarles y si están entre más pequeños, más restricción en ese sentido. Digo, ¿para qué te esperas a la adolescencia estar explicando estas cosas? Y es bien chistoso. Mira, en mi casa no somos Amish, ¿eh? No somos Amish, somos bien de barrio. Somos bien normales, vaya, ¿no? Pero si algo está prohibido en esta casa, y no porque nosotras lo prohibamos, digo, no porque yo como la adultocéntrica lo prohíba, en mi casa no está permitida la violencia y quienes primero han frenado y han solicitado esa pauta son mis hijas. Aquí en la casa está prohibido la crítica entre mujeres, o sea, que yo me ponga aquí a hablar de una mujer es que me corran de mi casa y que me contagie el coronavirus, prefieren eso, ¿no? A que yo hable o argumente algo malo de una mujer. Segundo, jamás nunca en la discriminación y este tipo de violencias, ¿no? Que yo pueda hablar o que podamos hablar aquí en mi casa de posiciones o de clasismo. Pero es una deconstrucción, o sea, es como una forma de vivir, porque todas y todos en esta casa estamos convencidos que esa es la mejor manera de vivir, donde la persona tiene el derecho de decidir lo que se le dé la gana, ¿no? Pero eso se construye en la infancia. Y no dudo ni tantito que tus hijas tengan la capacidad de tomar decisiones el día de mañana, pero autonomía, si hoy les permites tener autonomía. Si no, van a acabar replicando lo que otros y otras quieran, que critiquen todo, que lo cuestionen todo. Los dibujos, lo que tú dices, lo que dice la televisión, lo que dice el videojuego, lo que dice la noticia, de todo, todo. Listo, ¿ya? Bueno, pues creo que ya con esto, ahora sí nos agarramos el chal. Y bueno, yo espero haber resuelto o haber por lo menos despejado un poquito, tranquilas y tranquilos. Acuérdense, hay algo que se llama underparenting, que es algo así como padres más relajados. Ojo, eso no quiere decir que seamos negligentes. Padres más relajados quiere decir que te pongas en primer lugar, que priorices tu descanso, que no te sientas culpable de tener una ansia terrible de regresar a trabajar, que te busques tus momentos, tus espacios, que abraces a tu pareja si es que tienes pareja y si no, que abraces tu almohada y te pongas a ver Netflix y disfrutes la culpa, el juicio, vámonos. Vamos a disfrutarnos en este coronavirus, vamos a disfrutarnos, vamos a apapacharnos, agarra a tu perro, agarra a tu perrijo, tu gatijo, come si quieres comer y luego ya pues harás ejercicio con Anita Collado allá en Broadway, México, te invitamos al Zumba, o sea, busca la manera de tener tus tiempos, tus momentos, aunque tus hijas e hijos sean pequeños, tú mereces tiempo, nadie puede dar lo que no tiene. Te abrazo, te beso y te saludo de codito, muchas gracias, buena noche, que descansen, nos vemos mañana, que estén muy bien.